Borges dijo una vez, ¿qué es lo que yo recuerdo? ¿El recuerdo original o la última vez que recordé lo que recordaba? La memoria original es casi inaccesible, están muy ocultas. Es como una cebolla que tiene 150 catáfilas, entonces las capas superficiales son las memorias que uno tiene de un evento, pero ese evento originalmente fue modificándose cada vez que yo lo recuerdo y lo adapto a las circunstancias. Pero la memoria original esa no se toca, así que hay memorias originales infantiles, quizá fetales, que esas no se tocan. Si te pregunto quién es Jorge Medina, probablemente me digas no tengo la menor idea. Pero Jorge, desde su humilde laboratorio de la Facultad de Medicina de la UBA, es el padre de la neurociencia en nuestro país y estaría buenísimo que lo conozcas. Cuando era chiquito quería ser astrónomo y después quería ser geógrafo, pero entré en el secundario y no me gustaba nada y de golpe y porrazo me empezó a gustar la ciencia y entré en la Facultad de Medicina, pero para estudiar medicina, pero no para ser médico, sino para hacer ciencia. No hay país que se desarrolle adecuadamente si no hay una fuerte ciencia detrás. Uno puede pensar que países de ideologías totalmente opuestas desarrollan mucha ciencia y los estados, no importa qué gobierno sea, invierten mucho en la ciencia. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que la ciencia es la base del desarrollo del país. El grado de inversión porcentual del PBI de Israel y Corea supera a nuestro país 20 veces. Así que... nuestro país tiene algunas taras, pero no es porque son ideologías diferentes, sino porque, bueno, no, los científicos vayan a lavar los platos. Claro, bueno, porque esa es una posición ideológica. Cuando se entienda que las prioridades son todas o muchas, ¿por qué no se pueden? No puede haber 4 prioridades o 20. Sí, hay 20 prioridades. No abandonar la ciencia. Si yo tuviera que decir cuál es la característica más marcada de Jorge como cientista, te diría que es la capacidad que tiene de desarrollar una idea básica con elementos metodológicos limitados por la montaña rusa que es hacer ciencia en Argentina. Jorge parece un tipo así gigante, pero el laboratorio es realmente muy chiquito y a mí me parece realmente notable que desde un laboratorio tan chiquito salgan ideas y publicaciones importantes, y eso tiene que ver con promover un clima de libertad en el laboratorio, de poder llevar ideas que son poco convencionales a la práctica. Es realmente un mentor. Jorge tiene el lado director, pero además fue muy importante para mucha gente como mentor para volver al país. Apoyó mucho a la gente que quiso volver. Me parece que ese rol es muy importante en el sistema científico argentino, además, donde a veces no es fácil. Desde el primer momento uno se convence que no va a ser buena ciencia, por uno mismo y por las circunstancias. En la ciencia, como todas las ramas de la actividad humana, hay gente que se dedica a tirarte para abajo. Entonces, eso está el fuego en cada uno, seguir o no seguir. A mí me gustaría entender a la memoria desde el punto de vista de cómo es que nosotros podemos
guardar un montón de información que es muy variada del mundo, recordar una visión mezclada con una voz, una persona. ¿Cómo es que eso se guarda en el cerebro y por qué dura? Yo investigo sobre la memoria desde 30 años fácil, y en los últimos 30 años se ha avanzado en algunas cosas sobre la memoria, pero no se ha avanzado tanto. Todavía no se sabe cómo se guarda la memoria, en qué forma se guarda la memoria. Se está discutiendo mucho todavía si se forman nuevos circuitos cerebrales o porque cambian proteínas o cambia algo en la química o en la bioelectricidad del cerebro. Se sigue discutiendo y se sigue discutiendo aún más porque es casi terra incógnita cómo es que se sostiene la memoria por días, meses, años o toda la vida. O sea, uno investiga eso en realidad porque sabe poco. Para mí fue importante descubrir que hay un mecanismo que sostiene la memoria por un tiempo o, al contrario, la debilita y la tiende a olvidar. Un mecanismo que era un cambio de pensamiento. La gente pensaba que toda la memoria se construía en ciertos momentos al principio de la adquisición de lo que uno está aprendiendo, y nosotros demostramos que muchas horas después, el cerebro empieza a funcionar de una manera distinta y ahí decide si guarda o no guarda más tiempo. Lo importante de la sustentabilidad tardía de la memoria, de qué mecanismos muy tardíos tienen que ver con la memoria, es que uno puede manipular cosas muy tardíamente y a lo mejor mejorar o empeorar esa memoria. Pero si la memoria se forma instantáneamente, salvo que estés en el momento preciso, no la podés modificar. El cerebro es muy maleable, entonces se debe poder modificar la memoria muchas veces y mucho tiempo después. De hecho, hoy se sabe eso, que es maleable la memoria. El paper salió hace 12 años, en realidad la idea surgió 3 o 4 o 5 años antes. Tuve otra idea también, que fue decir que la memoria que uno tiene a los 10 o 20 minutos de aprender algo no es la misma y los mecanismos son muy diferentes e independientes de la memoria que voy a tener 2 días después. Es como que hay una memoria llamada de corto plazo y una memoria de largo plazo. El dogma dice que la memoria de largo plazo se origina a partir de la memoria de corto plazo. Nuestros experimentos demostraron que no es así, que no es necesario que haya una memoria de corto plazo, que son eventos independientes y no depende uno del otro. Yo creo que fue mucho mejor la idea de hacer el experimento que se me ocurrió en un avión. Yo iba a un congreso en ese momento y durante el viaje, que no podía dormir, me puse a pensar y surgió esa idea. La confirmación de eso vino un año después, pero la idea fue la que me gustó. Es como que uno que es curioso pareciera que está inventando la realidad. A veces la inventa porque es falsa la hipótesis. Y a veces no la inventa, la descubre. ¿Por qué? Porque tenía razón. ¿Viste ese del ratón que tiene la construcción TTA y le ponen dogs on, off? Pero eso ya la semana anterior lo estuvimos Sí. Jorge es un científico nato y así como genera experimentos en el laboratorio, lo hace en la casa todos los días. O sea, es un diagnosticador profesional. Busca diferentes opciones para un problema. Piensa qué hago para solucionar esto o cómo hago para moverme de ahí y busca otro camino. Si alguien no sabe que es científico, ahí se nota. En el laboratorio compartimos el mismo espacio físico,
Es decir, que somos un matrimonio full time, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. El trabajo es 24 horas también. Escribir proyectos, evaluar, armar las clases de docencia. Se trabaja mucho en esta actividad. Estamos todo el tiempo hablando de ciencia, todo el tiempo juntos, entonces eso es probablemente lo peor. Encima, como está la situación de la ciencia en la Argentina en estos momentos, son dos personas que están complicadas laboralmente. Siempre ha habido empujes anticiencia, siempre, no es de ahora, siempre. Cada tanto la humanidad y las personas entran en un juego de pensamientos mágicos. La antivacuna es un pensamiento mágico. Se piensa que no dar vacuna por arte de magia, no va a enfermar la gente se muere. Los pibes se mueren si no son vacunados. Está absolutamente demostrado eso. El pensamiento mágico tiene algunas pequeñas ventajas, tranquiliza más que el pensamiento científico. El pensamiento científico es intranquilizante, es dudoso. La ciencia duda, la magia certifica. Para tener ciertos éxitos en resolver algún problema hay que dedicar mucho tiempo a pensar el problema. Si uno tiene una pregunta importante o cree que es importante para uno resolverla en términos científicos, tiene que dedicarle mucho tiempo al pensamiento. Tiene que pensar de diferente manera, tiene que ver la problemática de diferentes lugares, no siempre hacer el agujero buscando petróleo en el mismo lugar. Uno puede buscar al lado. Entonces hay pensamientos laterales, hay muchas formas de aproximación a resolver el problema y hay que pensar mucho tiempo. Porque hay que tenerle paciencia a la ciencia. La ciencia a lo mejor descubre algo que no se aplica ni la semana que viene, ni la década siguiente, pero en algún momento se aplica. Tarde o temprano esto se aplica. El conocimiento tarde o temprano se aplica.